El viento de la Sierra Tarahumara aullaba como un lobo hambriento, una desoladora canción de cuna que prometía el rigor de un invierno implacable. En las altitudes de Chihuahua, donde el aire es enrarecido y la vida se aferra con terquedad a las laderas rocosas, la nieve no era solo un evento climático, sino una entidad viva y soberana. Los primeros copos, grandes y pesados, comenzaban a caer de un cielo color plomo, anunciando la llegada de la gran nevada que los más viejos del pueblo predecían desde hacía semanas. Los senderos de tierra que serpenteaban por los cañones profundos y bosques de pinos pronto serían borrados, transformando el vasto paisaje en un laberinto blanco y silencioso, un purgatorio helado que aislaría por completo los pocos poblados esparcidos por la sierra, aprisionando almas y secretos bajo su manto inmaculado. Dentro de una modesta cabaña de adobe y madera, el frío parecía tener una presencia física, infiltrándose por las rendijas de las ventanas y por el suelo de tierra apisonada. El fuego en la chimenea de piedra era débil, una batalla perdida contra la humedad y el frío cortante que emanaba de las paredes. Allí, el silencio era diferente al silencio de la nieve de afuera. Era un silencio pesado, denso de miedo y agotamiento. La luz parpadeante de la llama danzaba sobre las vigas oscuras del techo y sobre el rostro de una mujer que parecía cargar el peso de todas las montañas sobre sus hombros. Sus ojos, oscuros como la noche que se acercaba, estaban fijos en tres pequeños bultos de tela, tres vidas minúsculas que apenas habían comenzado a respirar el aire gélido de aquel mundo hostil. Elena sentía cada hueso de su cuerpo doler, un dolor que no provenía solo del parto reciente, sino de los moretones que florecían en su piel como mapas de una geografía de sufrimiento. Su cuerpo, que debería ser un santuario de recuperación y maternidad, era un testimonio de la furia que lo precedió. Aún así, cada movimiento suyo era calculado, cada gesto imbuido de una ferocidad protectora que desafiaba su propia fragilidad. Acomodaba las mantas gastadas alrededor de sus tres hijas recién nacidas, murmurando palabras suaves, promesas silenciosas de calor y seguridad que ella misma no poseía. Las pequeñas respiraban al unísono, un sonido frágil y precioso contra el aullido creciente del viento, ajenas a la tormenta que se formaba afuera y a la que hervía dentro de aquellas cuatro paredes. ¡Atención! La historia que estás a punto de presenciar es un viaje desgarrador al límite de la resistencia humana. La lucha de Elena representa la de incontables almas que enfrentan la oscuridad en silencio. Si crees en el poder de la supervivencia y quieres que sigamos dando voz a los que no la tienen, te necesito. Ayúdame a llegar a los 1000 suscriptores ahora mismo. Suscríbete, activa la campanita y dime en los comentarios desde qué ciudad o país estás viendo esto, para que sepa hasta dónde llega nuestro grito. Tu apoyo es mi fuerza. La presencia de Mateo llenaba la pequeña estancia de una energía tóxica, más sofocante que el humo que escapaba de la chimenea. Estaba sentado en un rincón oscuro, su silueta robusta apenas delineada por la luz débil, una botella de mezcal a su lado como una cómplice silenciosa. Su silencio era un arma, un preludio a la violencia que Elena conocía tan bien. Él no miraba ni a ella ni a las niñas. Su mirada estaba perdida en el fondo de la botella, pero su rabia era palpable, un animal enjaulado, esperando el momento adecuado para atacar. Para él, el nacimiento de 3 hijas no era una bendición, sino una maldición, una afrenta directa a su masculinidad, una señal de debilidad que el universo le había impuesto como castigo en una tierra donde los hijos varones eran sinónimo de fuerza y continuidad. La cultura de la sierra era dura, forjada por el trabajo arduo en la extracción de madera y por la supervivencia diaria en un entorno que no perdonaba. Un hombre era medido por la fuerza de sus brazos y por el linaje que dejaría atrás. Mateo,
un hombre que se enorgullecía de su herencia de ranchero, sentía el peso del juicio de la comunidad incluso antes de que ocurriera. 3 hijas, 3 bocas más que alimentar, sin la promesa de brazos fuertes para ayudar en la tierra. Él veía en ellas el reflejo de su propio fracaso, una burla del destino. Cada trago de mezcal alimentaba ese fuego de humillación, distorsionando su dolor en una furia ciega que necesitaba un blanco, y el blanco más cercano, más vulnerable, era la mujer que las había traído al mundo. Elena podía sentir el cambio en la atmósfera, la electricidad que precedía a la explosión. El aire se volvía más denso, cada sonido parecía amplificado, el crujido de la leña, el llanto ahogado de una de las niñas, el sonido áspero de Mateo al levantarse. Encogió los hombros instintivamente, un gesto que había aprendido a dominar, intentando volverse más pequeña, invisible, pero no había forma de esconderse. La sombra de él se proyectó sobre ella y sobre las cunas improvisadas un presagio oscuro y agorero. La primera palabra que escupió fue un veneno, cargada de desprecio. Bruja, siseó, la voz ronca por el alcohol y el odio. Solo sirves para darme hembras. Inútil. La acusación quedó flotando en el aire, fría y cortante como el viento de afuera. La violencia que siguió fue rápida y brutal, una tormenta de furia contenida que finalmente se liberaba. No era un acto de pasión, sino de aniquilación, un deseo de borrar la fuente de su vergüenza. El sonido del golpe resonó en la cabaña, ahogado por el llanto asustado de las bebés que ahora sentían la perturbación en el ambiente. Elena cayó, el suelo frío y duro, recibiendo su cuerpo con una familiaridad cruel. El sabor a sangre llenó su boca, metálico y caliente. Desde donde estaba, con la visión borrosa por el dolor y las lágrimas, solo podía ver los 3 pequeños bultos. Un instinto primario, más fuerte que cualquier dolor, la hizo arrastrarse, intentando interponer su propio cuerpo entre la furia de Mateo y la inocencia de sus hijas. Afuera, la nieve caía con más intensidad, los copos formando ahora una cortina blanca y espesa que reducía la visibilidad a pocos metros. El mundo estaba desapareciendo bajo el avance del invierno. En medio de aquel remolino blanco, una figura solitaria caminaba con pasos firmes y decididos. Era Arturo, un ranchero cuyo rostro era un mapa de arrugas esculpidas por el sol y el frío, un hombre cuya soledad era tan vasta como el paisaje a su alrededor. Conocía las señales de la naturaleza como la palma de su mano. Sabía que aquella no era una nevada común, era una serpiente blanca, como los antiguos la llamaban, una tormenta que se tragaría todo por días, tal vez semanas. Arturo no se dirigía al pueblo por casualidad. Una intuición, una sensación incómoda que lo acompañaba desde el amanecer, lo había guiado en esa dirección. Había oído los rumores sobre el parto de Elena, sobre la furia creciente de Mateo. En la pequeña comunidad de la sierra, pocas cosas permanecían en secreto. Las delgadas paredes de las cabañas y las miradas intercambiadas en la plaza contaban historias que las bocas no se atrevían a decir. Él sabía de lo que era capaz un hombre como Mateo, ahogado en orgullo herido y mezcal, y sabía lo que aquella tormenta le haría a cualquiera que fuera sorprendido desprevenido. La urgencia lo impulsaba hacia adelante, cada paso una lucha contra el viento que azotaba su rostro. El golpe en la puerta sonó antinaturalmente fuerte, un sonido sólido e insistente que cortó el caos dentro de la cabaña. Mateo se congeló, su mano levantada para otro golpe, la sorpresa y la rabia mezclándose en su rostro. Elena contuvo la respiración, una pizca de esperanza mezclada con un profundo miedo a lo desconocido. ¿Quién se atrevería a enfrentar la tormenta que se formaba? El golpe sonó de nuevo, más fuerte, inquebrantable. No era una pregunta, era una exigencia. Con una maldición, Mateo se giró y abrió la puerta con violencia.
El viento y la nieve invadieron la estancia, trayendo consigo la figura imponente de Arturo, su poncho cubierto de hielo y su mirada firme como el acero. Arturo no necesitó palabras para entender la escena ante él. Vio a Helena en el suelo, la sangre en su labio, la forma en que protegía a las niñas con su cuerpo. Vio la botella de mezcal, el desorden, la furia en los ojos de Mateo. Su rostro permaneció impasible, pero sus ojos, de un azul sorprendentemente claro, registraron cada detalle con una precisión afilada. No se dirigió a Mateo. Su mirada se encontró con la de Helena, y por primera vez en esa noche ella no vio juicio ni desprecio, sino una comprensión silenciosa y una urgencia que la asustó y la reconfortó al mismo tiempo. El aire en la cabaña crepitó con la tensión de tres mundos colisionando. «¿Qué quieres aquí, viejo?», gruñó Mateo, intentando usar su estatura para intimidar al recién llegado. Pero Arturo no se movió. Era como uno de los viejos árboles de la sierra, nudoso e inquebrantable, acostumbrado a tormentas mucho peores que la furia de un hombre borracho. «La nevada va a cerrarlo todo, Mateo. Nadie entra ni sale por lo menos en una semana», dijo Arturo, su voz calmada y grave, pareciendo absorber la histeria del ambiente. «Vine a buscar algunas provisiones al pueblo antes de que sea demasiado tarde». Su excusa era plausible, pero el verdadero motivo de su presencia estaba claro en la forma en que su mirada continuaba protegiendo a Helena a la distancia. El enfrentamiento entre los dos hombres era una batalla silenciosa de voluntades. Mateo, impulsado por la rabia y el orgullo, veía la presencia de Arturo como una invasión, un desafío a su autoridad dentro de su propia casa. Dio un paso adelante, inflando el pecho. «Esto no es de tu incumbencia. Vete». Pero Arturo permaneció firme, su cuerpo bloqueando la puerta, una barrera entre el infierno de esa cabaña y el infierno helado de afuera. Sabía que si se iba, dejaría atrás una sentencia de muerte. La tormenta de afuera era un peligro, pero la tormenta en los ojos de Mateo era una certeza. La decisión ya había sido tomada en su corazón incluso antes de golpear esa puerta. Fue entonces cuando Arturo se dirigió a Helena por primera vez, su voz aún calmada, pero cargada de un peso definitivo. No ofreció piedad ni consuelo, ofreció una elección, una ruta de escape que era tan aterradora como la situación en la que se encontraba. Miró la nieve que se acumulaba rápidamente, el cielo que se oscurecía, y luego de vuelta a ella, acurrucada en el suelo con sus tres frágiles tesoros. El tiempo se estaba agotando. Cada copo de nieve que caía era un ladrillo más en el muro que pronto los aprisionaría allí. La vacilación sería fatal. La oportunidad era un instante fugaz, una puerta abriéndose por un breve momento en medio del huracán. Bajo el cielo gris que anunciaba el apocalipsis blanco, con el viento aullando su lamento fúnebre, las palabras fueron dichas. No fueron una invitación, sino una declaración, una orden nacida de la necesidad y de una compasión forjada en la dureza de aquella tierra. Arturo extendió una mano encallecida, no para ayudarla a levantarse, sino como un gesto que sellaba un pacto. Sus ojos se encontraron con los de ella, y la inmensidad de la sierra parecía contenida en esa mirada. Ignoró el gruñido de Mateo, centrándose solo en la mujer rota y en su prole. En medio del torbellino de nieve y odio, su voz sonó clara y resonante, cortando el aire gélido con una promesa de supervivencia. «Tú vienes conmigo», dijo. La frase quedó flotando en el aire, simple, directa, pero cargada con el peso de una vida entera. Para Helena era la promesa de una oportunidad, por pequeña que fuera. Significaba cambiar la certeza de la violencia por un futuro incierto en las garras de un extraño y de una nevada mortal. Significaba abandonar todo lo que conocía, la única casa que había tenido, y lanzarse a lo desconocido. El miedo la paralizaba, pero el llanto suave de una de sus hijas la despertó.
Miró los rostros arrugados, la inocencia absoluta que dependía enteramente de ella. La elección ya no era solo sobre su propia supervivencia, sino sobre la de ellas. El instinto de madre, la fuerza más antigua y poderosa del universo, se sobrepuso al miedo. En un movimiento fluido, impulsado por una adrenalina que anestesiaba el dolor, Elena comenzó a moverse. No miró a Mateo. Él ya no existía. Su universo se había contraído a un único propósito: proteger a sus hijas. Con una agilidad nacida de la desesperación, comenzó a envolver a cada bebé de la forma más apretada posible en las pocas mantas limpias que tenía, sus dedos trabajando rápido, transformándolos en pequeños capullos contra el frío. Cada pliegue de la tela era una oración, cada nudo un voto de que vivirían. Su mente estaba clara, enfocada. La vacilación se había disipado, reemplazada por una determinación de acero. Iría al infierno, blanco si era necesario. Mateo observaba, atónito, la transformación. La mujer sumisa y temblorosa había desaparecido, dando paso a una leona protegiendo a sus crías. Intentó intervenir, la confusión transformándose en una rabia renovada. «¿A dónde crees que vas con mis hijas?», gritó avanzando. Pero Arturo se movió con una velocidad sorprendente para un hombre de su edad, bloqueando el camino. No hubo lucha, solo una mirada. La mirada de Arturo, fría y letal como un trozo de hielo, prometía una violencia mucho más antigua y definitiva que los puños de Mateo. Decía que cruzar esa línea sería lo último que haría. Mateo retrocedió, no por miedo, sino por la súbita comprensión de que había perdido el control. La cabaña se convirtió en un escenario de acción frenética y silenciosa. Mientras Arturo mantenía a Mateo a distancia, Elena trabajaba. Tomó una bolsa de lona, metiendo dentro lo poco que tenía de valor: un trozo de pan, un cántaro de agua, algunos paños más. Sus movimientos eran eficientes, desprovistos de cualquier sentimentalismo. No estaba haciendo las maletas, estaba montando un kit de supervivencia. Cada segundo contaba. La nieve ya formaba una alfombra espesa en el suelo fuera de la puerta, y el sonido del viento era un recordatorio constante de que la ventana de oportunidad se estaba cerrando rápidamente. La huida tenía que suceder ahora, antes de que la tormenta los sepultara y los condenara. El ranchero solitario, Arturo, representaba a la propia sierra, implacable, silencioso y, a su manera, justo. No estaba actuando por heroísmo, sino por un código no escrito de las montañas, un código que decía que se protege a los vulnerables contra las bestias, ya sean hombres o la propia naturaleza. Su soledad no era una debilidad, sino una fuente de fuerza. Estaba acostumbrado a depender solo de sí mismo, a leer las señales del cielo y de la tierra, y en ese momento todas las señales decían que la vida de 4 personas dependía de su capacidad para navegar por la tormenta inminente. Él era la única oportunidad de Elena y sus hijas. La cultura local de las comunidades serranas siempre estuvo marcada por una resistencia silenciosa, especialmente por parte de las mujeres. Eran los pilares que sostenían a las familias y a la comunidad, soportando las adversidades con una fuerza que a menudo pasaba desapercibida. Elena, aunque víctima de la brutalidad de su marido, llevaba esa herencia en su sangre. La decisión de seguir a Arturo no fue un acto de sumisión a otro hombre, sino su primer acto de rebelión verdadera. Era ella tomando las riendas de su destino y del destino de sus hijas, eligiendo el peligro de la libertad en lugar de la seguridad de la opresión. Su viaje de liberación comenzaba allí, con un paso fuera de la puerta, hacia la vastedad blanca. El antagonismo de Mateo fue amplificado por el escenario. No era solo un marido furioso. La inminencia de la nevada lo transformaba en un cazador acorralado. Su obsesión por mantener a Elena y a las hijas bajo su control se volvió primal.
La nieve que los amenazaba también lo amenazaba a él, y su furia era, en parte, un reflejo de su impotencia contra la fuerza de la naturaleza. Se veía a sí mismo como un hombre de la sierra, un dominador, pero la tormenta y la insubordinación de su esposa lo reducían a una figura patética y desesperada. Su persecución, que Helena ya podía anticipar, no sería solo por venganza, sino un intento desesperado de reafirmar su poder sobre un mundo que se le estaba escapando del control. Las tres niñas, envueltas en sus capullos de tela, eran el epicentro silencioso de todo el drama. Su fragilidad era la fuerza motriz detrás de cada decisión. La necesidad de mantenerlas calientes, alimentadas y seguras en medio de una nevada mortal era una tarea casi imposible, un desafío desesperado que impulsaba a Helena a superar su dolor y su miedo. Representaban la vulnerabilidad máxima, pero también la razón para la resiliencia más feroz. Eran el futuro que Helena estaba tratando de salvar, tres pequeñas llamas de vida que necesitaba proteger del viento aullante y del frío asesino, tanto de la naturaleza como del hombre que dejaba atrás. El pueblo, ahora casi invisible a través de la cortina de nieve, era un personaje silencioso en la historia. Sus casas de adobe y madera, apiñadas contra el frío, guardaban innumerables secretos como aquel. Era un lugar de solidaridad forzada y juicios silenciosos, donde la supervivencia, a menudo, significaba ignorar el sufrimiento ajeno. La fuga de Helena sería el tema principal detrás de las ventanas cerradas, un escándalo susurrado al pie de la chimenea. La comunidad, que podría haber sido una red de seguridad, era, en cambio, parte de la prisión de la que necesitaba escapar, un lugar donde la tradición y el miedo mantenían intactas las estructuras de poder y violencia. El rancho de Arturo, un lugar que Helena nunca había visto, existía en su imaginación como un santuario lejano. Lo imaginaba como una cabaña de madera robusta, aislada a kilómetros de cualquier lugar, con una chimenea que escupía humo caliente, un punto de seguridad en medio del peligro blanco y silencioso. Ese rancho se convertía en el objetivo, el lugar seguro literal y metafórico que necesitaba alcanzar. El viaje hasta él sería una prueba de fuego, o mejor dicho, de hielo. La imagen de esa cabaña, de ese refugio, era lo único que la impulsaba hacia adelante. La promesa de un puerto seguro después de la travesía de la tormenta. El conflicto interno de Helena era visceral e inmediato. Confiar en Arturo, un completo extraño, iba en contra de todos los instintos que su vida con Mateo le había enseñado. Los hombres para ella eran una fuente de peligro. Sin embargo, la certeza de la violencia que dejaba atrás era más aterradora que lo desconocido que tenía por delante. Estaba atrapada entre dos miedos. El miedo a morir congelada en la vasta blancura junto a un hombre que no conocía, y el miedo a ser golpeada hasta la muerte en un hogar cálido pero opresor. Su elección fue un salto de fe al abismo, una apuesta desesperada a que no todos los hombres eran como Mateo. Arturo también enfrentaba su propio conflicto. Al acoger a Helena y a sus hijas, estaba arriesgando sus escasos recursos de invierno. Cada trozo de leña, cada porción de comida seca estaba cuidadosamente racionado para durar hasta la primavera. Estaba invitando a 4 bocas más a su mesa solitaria, sabiendo que la nieve que los protegería de Mateo también los aprisionaría juntos, poniendo a prueba sus límites de supervivencia. Su decisión no fue ligera. Fue un acto consciente de sacrificio, una elección de poner la humanidad por encima de la conveniencia, un riesgo calculado en nombre de una decencia que parecía haber sido olvidada por el resto del mundo. La posibilidad de encontrar ayuda de otras fuentes en la sierra era casi nula, pero existía en la forma del pueblo Rarámuri, conocidos por su increíble
resistencia y su profundo conocimiento de las montañas representaban una sabiduría ancestral. Elena pensó en ellos, en los corredores de pies ligeros que podían cruzar cañones como si fueran llanuras. Quizás, en su huida, encontraría una mirada de comprensión de una mujer rarámuri, un gesto silencioso de solidaridad femenina que trascendía la lengua y la cultura. Una manta dejada en un sendero, un atajo señalado sin palabras. Esa esperanza, por más tenue que fuera, era una pequeña brasa de calor en su corazón helado. El momento de la partida llegó, con una de las niñas firmemente atada a su pecho y las otras dos seguras en sus brazos. Elena se paró en la puerta. El viento la golpeó con toda su fuerza, robándole el aliento y quemándole la piel. La vastedad blanca frente a ella era aterradora y de una manera extraña, liberadora. Era una página en blanco, un mundo nuevo donde las huellas de su pasado podrían ser cubiertas por la nieve. Miró por última vez la cabaña, la prisión que había llamado hogar, y el rostro enfurecido de Mateo, ahora una figura impotente en su propia casa. Luego se dio la vuelta y dio el primer paso hacia la tormenta. La puerta se cerró tras ellos, el sonido ahogado por la nieve. Elena y Arturo ahora estaban solos contra los elementos. Dos figuras pequeñas y determinadas en un paisaje de una grandiosidad abrumadora. Él lideraba el camino, su cuerpo una silueta oscura contra el blanco cegador, abriendo un sendero donde no había ninguno. Ella lo seguía de cerca, protegiendo a sus bebés con cada fibra de su ser, sus pasos inciertos pero resueltos. El viaje había comenzado. Un viaje de supervivencia, de huida, de una búsqueda desesperada de un lugar donde la primavera pudiera finalmente llegar, tanto en la tierra como en el alma. La travesía comenzó como una inmersión en un océano de hielo. El viento cortante robaba el calor del cuerpo de Elena con una violencia depredadora, y cada respiración era un cuchillo afilado en sus pulmones. Curvaba su cuerpo sobre sus tres hijas, intentando crear un escudo humano contra la furia de los elementos, pero sentía el frío infiltrarse en sus huesos, un enemigo invisible e implacable. La nieve, que desde dentro de la cabaña parecía casi poética, era ahora una fuerza hostil que azotaba su rostro y cegaba su visión. El mundo se reducía al sonido de su propio corazón, martilleando contra sus costillas, al llanto ahogado de sus hijas y a los pasos firmes y seguros del hombre que caminaba delante de ella, su única brújula en aquel desierto blanco e infinito. Arturo se movía con la economía de gestos de quien conoce íntimamente el terreno y al enemigo. No luchaba contra la tormenta, se adaptaba a ella. Leía el flujo del viento para encontrar los pasillos menos brutales entre los árboles. Usaba las formaciones rocosas como cortavientos temporales, y su ritmo era constante, sin prisas, diseñado para conservar una energía preciosa. No miraba hacia atrás para verificar si Elena lo seguía. Sentía su presencia, así como sentía la inminencia de una ráfaga más fuerte. Su experiencia era un lenguaje silencioso, una demostración de competencia que era en sí misma una forma de comunicación. Elena, siguiendo sus huellas, depositaba su vida y la de sus hijas en cada paso que él daba. En un momento de agotamiento, el pie de Elena se hundió en un agujero escondido por la nieve fresca y se desplomó, el cuerpo cayendo de lado. Un grito de puro terror escapó de sus labios, no por su propio dolor, sino por el miedo abrumador de haber lastimado a las niñas en sus brazos. Por una fracción de segundo, el mundo se detuvo, pero Arturo, con reflejos forjados por una vida de peligros, ya estaba a su lado. No dijo nada, simplemente la sostuvo con un brazo firme, estabilizándola, su mirada verificando primero a los bebés, luego a ella. El contacto fue breve, impersonal, pero transmitió una fuerza tranquilizadora. En ese instante, su dependencia de él se volvió absoluta,
una verdad, y física e innegable. El paisaje blanco e incesante comenzó a tener un efecto hipnótico y desorientador. Las horas se fundían en un continuo de esfuerzo y sufrimiento. El frío ya no era solo una sensación externa. Se había convertido en un estado del ser, una presencia que entorpecía sus pensamientos. Elena comenzó a recordar el frío emocional de su vida con Mateo, un frío que emanaba de su indiferencia y de su desprecio. ¿Cuál era peor, el frío que congelaba la carne o aquel que congelaba el alma? Por primera vez, se dio cuenta de que el dolor físico de esa huida, por más intenso que fuera, contenía una chispa de esperanza, una promesa de calor futuro que su vida anterior jamás había ofrecido. El llanto agudo de una de las niñas cortó el aullido del viento, un sonido frágil pero desesperado. El hambre y el frío eran una combinación peligrosa para una vida tan nueva. Elena intentó calmarla, meciéndola mientras caminaba, pero el llanto persistió, una alarma que señalaba que necesitaban parar, encontrar un refugio por más precario que fuera. El pánico comenzó a subir por la garganta de Elena. ¿Cómo podría alimentar y calentar a su hija en medio de esa tormenta? Cada grito de la niña era una cuenta regresiva, un recordatorio de la fragilidad de las vidas por las que era responsable. La fuerza de voluntad por sí sola no sería suficiente. Necesitaban un milagro, un refugio. Como si escuchara sus pensamientos desesperados, Arturo se detuvo. Había encontrado lo que buscaba, una pequeña hendidura en la cara de una roca maciza, una especie de cueva poco profunda que ofrecía una protección modesta contra lo peor del viento. «Aquí», dijo, la única palabra que pronunció en más de una hora. El alivio fue tan intenso que las piernas de Elena flaquearon. Dentro de ese pequeño refugio, el mundo pareció un poco menos hostil. La proximidad forzada era extraña, íntima. Se sentó, finalmente protegida del viento, y por primera vez tuvo que cuidar de sus hijas en presencia de ese extraño, quitando las capas de tela para ofrecer el pecho, un acto de vulnerabilidad y confianza que nunca pensó que sería capaz de hacer. La última etapa del viaje fue un borrón de pura determinación. El agotamiento había llegado a un nivel peligroso y la esperanza comenzaba a desvanecerse como el calor de sus cuerpos. Fue entonces cuando vio, o pensó que había visto. A través del velo de nieve, un humo casi imperceptible subía en línea recta hacia el cielo gris. Un débil olor a pino quemado llegó a sus fosas nasales. Era el rancho. La visión de esa promesa de refugio le dio a Elena una última reserva de fuerza. No era un castillo, solo una cabaña de madera oscura, casi tragada por el paisaje, pero para ella, en ese momento, era el lugar más hermoso del mundo, un faro de supervivencia en el corazón del olvido. Entrar en la cabaña de Arturo fue como renacer. El impacto del calor fue tan fuerte como el del frío, un abrazo denso y reconfortante que hizo que sus músculos, doloridos, se relajaran instantáneamente. El interior era exactamente como no se había atrevido a imaginar, espartano, limpio, organizado. Había una chimenea de piedra robusta, una mesa de madera maciza, estantes con frascos de conservas y herramientas colgadas en la pared. Olía a leña, cuero y soledad. No había toques femeninos, pero había una sensación de orden y paz, una calma que contrastaba violentamente con el caos que había dejado atrás. Allí, el sonido de la tormenta era solo un murmullo lejano, el rugido de un monstruo mantenido afuera. Ignorando su propio agotamiento, la primera acción de Elena fue cuidar de las hijas. Las colocó con cuidado sobre una piel de oveja cerca del fuego, desenvolviéndolas lentamente para revisar cada dedo de la mano y del pie, buscando signos de congelación. Su mente estaba totalmente enfocada en esa tarea, su amor una barrera contra el trauma que acababa de vivir.
Las niñas, sintiendo el calor por primera vez en horas, dejaron de llorar. Sus pequeños cuerpos finalmente relajándose en un sueño profundo y seguro. Verlas a salvo, respirando el aire caliente de la cabaña, fue la primera verdadera sensación de victoria de Elena, un momento de alivio tan profundo que casi la llevó a las lágrimas. Arturo, por su parte, demostró una comprensión notable. No se acercó, no hizo preguntas, no la apresuró. Le dio el espacio que necesitaba para ser madre. Mientras ella cuidaba a las niñas, él se movía silenciosamente por la cabaña, reabasteciendo el fuego, poniendo una olla con nieve en la estufa para derretir y convertir en agua potable. Pronto, un caldo simple, hecho con carne seca y hierbas, se estaba calentando, su aroma llenando el pequeño espacio. Su hospitalidad era práctica, desprovista de sentimentalismo, pero profundamente eficaz. Ofrecía lo necesario, calor, seguridad y sustento, sin pedir nada a cambio. Era una forma de amabilidad que Elena casi había olvidado que existía. Con el paso de las horas, la tormenta afuera se intensificó, transformándose en una ventisca aullante que borró por completo el mundo exterior. El sonido del viento contra los troncos de madera era un recordatorio constante de su completo aislamiento. Estaban atrapados. La cabaña, que inicialmente había parecido un santuario, ahora también se revelaba como una jaula. La seguridad que ofrecía venía con el precio del confinamiento absoluto. La vasta Sierra Tarahumara había desaparecido, y su universo se reducía a esas 4 paredes, al fuego crepitante, al sueño de las niñas y a la presencia silenciosa del hombre que la había salvado. La olla a presión estaba sellada. La tensión, antes dispersa en la huida, ahora se concentraba en ese pequeño espacio. A pesar del alivio, la desconfianza de Elena permanecía como un centinela vigilante. Años de abuso le habían enseñado a buscar la amenaza oculta, a esperar el inevitable cambio de humor, el puño que se levanta. Observaba a Arturo por encima del borde de la taza de caldo caliente, analizando cada uno de sus movimientos, la forma en que limpiaba su cuchillo, la manera en que miraba el fuego. Cada gesto era diseccionado por su miedo. ¿Era él verdaderamente un buen samaritano o solo un tipo diferente de carcelero? El trauma era una lente que distorsionaba la realidad, y aun en medio de la seguridad, su mente luchaba por aceptar que el peligro realmente había quedado atrás. Los días comenzaron a mezclarse en una rutina dictada por la supervivencia y la tormenta. El tiempo se medía no por horas, sino por tareas. Arturo salía al cobertizo a buscar más leña, enfrentando el viento por unos minutos. Elena cuidaba a las niñas, cambiando sus pañales, alimentándolas, cantando canciones de cuna en voz baja para que solo ellas oyeran. Juntos mantenían el fuego encendido, hervían nieve para obtener agua y comían las comidas sencillas en un silencio que era, la mayoría de las veces, pesado, pero ocasionalmente casi cómodo. Se estableció un ritmo, una danza silenciosa de coexistencia forzada, donde cada uno respetaba el territorio del otro en ese pequeño universo de madera y calor. La primera conversación real ocurrió al tercer día. Fue Arturo quien la inició, su voz sonando un poco oxidada por el desuso. No preguntó sobre Mateo, sobre los moretones que aún marcaban su rostro, ni sobre el terror de la huida. Miró a las 3 niñas durmiendo cerca del fuego y preguntó: ¿Tienen nombres? La pregunta era tan simple, tan normal, que tomó a Elena por sorpresa. Dudó por un momento, luego respondió en voz baja, presentándolas una por una: Luz, Esperanza y Soledad. Los nombres parecían contener la totalidad de su experiencia. Arturo asintió lentamente, repitiendo los nombres para sí mismo como si los estuviera memorizando, un pequeño acto de reconocimiento que las transformó de las niñas a individuos. Con el paso de los días,
Elena comenzó a observar a Arturo ya no como un potencial agresor, sino como un hombre. Notó los detalles, las manos encallecidas, pero sorprendentemente gentiles al manejar la madera, la mirada distante que a veces tenía al mirar el fuego, como si estuviera viendo fantasmas de su propio pasado. En un estante polvoriento había una única fotografía descolorida de una mujer y un niño pequeño, ambos sonriendo a la cámara. Él nunca hablaba de ellos, pero la presencia de la foto explicaba la profundidad de su soledad y quizás la razón de su acto de compasión. Él también era un sobreviviente, de una manera diferente. La tensión externa comenzó a manifestarse de forma concreta. Una mañana, Arturo regresó del cobertizo con una expresión sombría. «La leña no va a durar para siempre», dijo, más para sí mismo que para ella. «La tormenta tiene que pasar». Sus palabras quedaron flotando en el aire, un recordatorio de su fragilidad. No solo se estaban escondiendo de un hombre, estaban en una carrera contra el tiempo, contra el agotamiento de sus recursos. La cabaña era un pequeño bote de vida en un océano helado, y estaban empezando a ver entrar el agua. La ansiedad compartida creó un nuevo tipo de vínculo entre ellos, el vínculo de dos seres luchando juntos contra un enemigo común e impersonal. Un momento de humanidad pura rompió la monotonía de la tensión. Mientras Elena preparaba a uno de los bebés, la pequeña Luz, que estaba despierta, fijó sus ojos oscuros en Arturo, que remendaba una pieza de cuero. De repente, una sonrisa desdentada y radiante se abrió en el rostro de la niña. Arturo levantó la vista, sorprendido por el pequeño milagro. Por un instante, la fachada endurecida de su rostro se deshizo, y una sonrisa genuina, aunque cansada, apareció en respuesta. No dijo nada, pero Elena lo vio. En ese breve instante de conexión entre el viejo ranchero y la bebé recién nacida, vio la prueba irrefutable de su bondad. Un muro entero dentro de ella se derrumbó en silencio. Elena comenzó a reflexionar sobre la naturaleza de la fuerza. Toda su vida le habían enseñado a asociar la fuerza con la brutalidad de Mateo, con su voz alta, su control, su violencia. Era una fuerza que dominaba y rompía. La fuerza de Arturo era de un tipo completamente diferente. Era silenciosa, resiliente, paciente. Era la fuerza de la montaña que soporta la tormenta. La fuerza del árbol que se dobla con el viento, pero no se quiebra. No necesitaba gritar para ser escuchado. No necesitaba la violencia para tener poder. Su fuerza residía en su capacidad de soportar, de proteger, de sobrevivir. Y Elena se dio cuenta de que esa era la misma fuerza que estaba descubriendo dentro de sí misma. A pesar de la seguridad física, el fantasma de Mateo aún rondaba la cabaña. Una noche, Elena despertó con un grito ahogado en la garganta, el corazón desbocado por una pesadilla vívida en la que él la encontraba. Se sentó, jadeante, el sudor frío corriéndole por la espalda. Arturo, durmiendo en una estera al otro lado de la habitación, se levantó en un instante, no alarmado, sino alerta. No se acercó, respetando su espacio, pero su presencia calmada y vigilante la ancló en la realidad. «Fue solo un sueño», dijo suavemente en la oscuridad. «Estás a salvo aquí». Sus palabras eran simples, pero fueron el bálsamo que necesitaba para alejar las sombras. Al séptimo día ocurrió un cambio. El aullido incesante del viento disminuyó a un susurro. Una luz pálida y acuosa comenzó a filtrarse por las rendijas de la ventana. La tormenta estaba terminando. Lo que debería haber sido un momento de alivio puro trajo consigo una nueva ola de terror helado. El fin de la nevada significaba que el mundo reaparecería. Significaba que los senderos podrían ser recorridos de nuevo. Y
Lo más aterrador de todo significaba que las huellas que dejaron en la nieve, ahora preservadas bajo una capa fresca, serían un mapa claro y directo, llevando a Mateo directamente a su puerta. La protección de la tormenta se estaba convirtiendo en su mayor vulnerabilidad. Un entendimiento silencioso pasó entre Elena y Arturo. No, necesitaban palabras para comunicar el peligro inminente. El santuario estaba a punto de convertirse en un campo de batalla. El aislamiento que los había protegido ahora los convertía en un blanco fácil, sin tener a dónde correr. La tensión en la cabaña cambió. Ya no se trataba de sobrevivir a la naturaleza, sino de prepararse para la violencia del hombre. El enemigo tenía un rostro, un nombre y una sed de venganza que la nieve no podría borrar. La mirada que intercambiaron por encima de las niñas dormidas era un pacto. Enfrentarían lo que viniera juntos. Una nueva fuerza, nacida de la claridad del peligro, se apoderó de Elena. La víctima pasiva desapareció por completo, reemplazada por una sobreviviente estratégica. Ya no se contentaría con solo esconderse. Se acercó a Arturo mientras él afilaba su hacha. «¿Qué haremos cuando llegue?», preguntó su voz firme. No era una pregunta de una mujer asustada buscando protección, sino de una compañera planeando una defensa. «Enséñame», continuó. «Enséñame lo que sabes, cómo usar la nieve, cómo luchar. No voy a solo esperar». La transformación estaba completa. Ya no estaba huyendo. Se estaba preparando para plantarse firme. Arturo la miró, viendo la llama de guerrera en sus ojos. Asintió lentamente, un brillo de respeto en su mirada. Ese día comenzó a enseñarle, no a luchar con los puños, sino a luchar con la inteligencia de la sierra. Le mostró cómo viaja el sonido en la nieve, cómo identificar el punto débil de una rama pesada de hielo, cómo usar el brillo del sol en el paisaje blanco para deslumbrar a un perseguidor. No solo la estaba armando con conocimiento, le estaba devolviendo el poder que le habían robado. La estaba tratando no como a una mujer frágil a la que proteger, sino como a una igual, una compañera en la batalla inminente por la supervivencia. Finalmente, el sol irrumpió plenamente, glorioso y terrible. La luz inundó la cabaña, revelando un mundo de una belleza deslumbrante y mortal. La nieve cubría todo en un manto espeso e inmaculado, brillando bajo el cielo azul claro. Era un silencio profundo, el silencio que sigue a una gran guerra. Cada sonido, el goteo del hielo derritiéndose, el piar de un pájaro solitario, era amplificado. Y ambos sabían, con una certeza que helaba el alma, que en algún lugar en ese vasto y silencioso paisaje, un hombre se calzaba las botas, tomaba su rifle y comenzaba a seguir las huellas que lo llevarían hasta ellos. El escenario para el enfrentamiento final estaba listo. El silencio que siguió a la tormenta era una mentira. Era una calma tensa, una respiración contenida antes del grito. Arturo y Elena se movían con una quietud deliberada, cada uno inmerso en sus propios pensamientos, pero conectados por una conciencia compartida del peligro que se acercaba. Fue Arturo quien escuchó primero. Su cabeza se alzó, el cuerpo tensándose. No dijo nada, solo levantó una mano, pidiendo silencio absoluto. Elena contuvo la respiración, sus sentidos súbitamente agudizados al extremo, y entonces ella también escuchó. Un sonido sutil, antinatural en ese mundo inmaculado, el crujido distante de una rama seca rompiéndose bajo el peso de una bota. Estaba cerca. La cacería había comenzado. Mateo se movía por la nieve con una eficiencia letal. A diferencia de Arturo, que se movía en armonía con la naturaleza, Mateo la subyugaba, cada paso una afirmación de dominio. La rabia que lo había consumido en la cabaña se había transformado en un foco frío y cortante. Ya no era un borracho enfurecido, era un depredador en su territorio, leyendo las huellas en la nieve como si fueran una carta de traición. Cada marca dejada por Elena y Arturo
alimentaba su determinación. Se sentía justificado en su persecución, un hombre recuperando lo que era suyo por derecho, su honor manchado a ser lavado en venganza bajo el sol frío de la sierra. Quédate aquí y cierra la puerta con llave. No importa lo que oigas, no salgas, dijo Arturo, su voz un susurro. Urgente, pero Helena negó con la cabeza, el miedo en sus ojos ahora templado con acero. No, no voy a esconderme. No me va a acorralar aquí. Esta cabaña no será otra jaula. Arturo la miró por un largo momento, viendo la verdad y la fuerza en sus palabras. Asintió. Entonces usaremos la sierra. Recuerda lo que te dije sobre el sonido y la luz. Le entregó un cuchillo de caza pesado y afilado. Voy a su encuentro. Lo alejaré de la cabaña. Prepárate. El plan era arriesgado, desesperado, pero era mejor que esperar la masacre. Mientras Arturo se alejaba, convirtiéndose en una figura solitaria contra el blanco, Helena actuaba. Su primer pensamiento fue para sus hijas. Con una rapidez febril, las colocó en el pequeño y frío sótano bajo el suelo, un escondite para patatas y conservas, envolviéndolas en todas las pieles y mantas que pudo encontrar. Era un riesgo, pero era el lugar más seguro. Después salió de la cabaña, el corazón martilleando, y se movió hacia el borde del bosque, encontrando el lugar que ella y Arturo habían identificado. Una maraña de árboles con ramas pesadas e inestables, cargadas de nieve y hielo. Allí se convirtió en parte del paisaje, esperando, el cuchillo frío en su mano sudorosa. La voz de Mateo resonó por el aire frío, cargada de un desprecio venenoso. «Arturo, viejo ladrón de cuervos, tráeme lo que es mío». Apareció en un claro, el rifle en sus manos pareciendo una extensión de su malicia. Arturo lo esperaba, de pie, calmado, el hacha colgando a su lado. «Ella no es tuya, Mateo. Nadie le pertenece a nadie», respondió Arturo, su voz resonando con una autoridad tranquila. «La tormenta ha pasado. Vuelve a tu casa vacía y déjalos en paz». El intento de apelar a la razón era inútil, pero le compró a Helena preciosos segundos. La tensión entre los dos hombres crepitó, una promesa de violencia a punto de explotar. La furia de Mateo finalmente se desbordó. Con un grito animal, soltó el rifle y se abalanzó sobre Arturo, que no retrocedió. El enfrentamiento fue una explosión de movimiento en la nieve profunda. Mateo tenía la fuerza bruta y la juventud. Arturo, la sabiduría y el conocimiento del terreno. Usó la nieve para desequilibrar a Mateo, parando sus golpes con el mango del hacha. Pero la lucha en la nieve era agotadora, y el frío, un enemigo para ambos, robaba la fuerza de sus miembros y el aire de sus pulmones. Era una danza desesperada y fea, una lucha no por honor, sino por la supervivencia pura y simple, librada en el silencio testimonial del bosque congelado. Escondida, Helena oía los sonidos de la lucha, los gruñidos de esfuerzo, el sonido hueco de los golpes sordos de cuerpos cayendo en la nieve. Cada sonido era una tortura, alimentando su miedo. El plan era esperar, pero su instinto le gritaba que corriera, que ayudara, que hiciera algo. Estaba dividida entre la estrategia que podría salvar a todos y el impulso de proteger al hombre que la había salvado. La imagen de Arturo, viejo pero resuelto, enfrentando la furia de Mateo por ella, encendió una lealtad feroz en su corazón. Agarró el cuchillo con más fuerza, la mente girando, el sonido de la lucha volviéndose más desesperado. Entonces escuchó un sonido que le heló la sangre, un grito de dolor agudo, seguido de una risa cruel de Mateo. Se arriesgó a espiar por entre los troncos y vio a Arturo en el suelo, agarrándose la pierna, la sangre oscura manchando la nieve blanca. Mateo estaba de pie sobre él, triunfante, levantando su puño para el golpe final. La esperanza de Helena se derrumbó, el protector había caído, el escudo se había ido. Ahora solo estaban ella y sus hijas escondidas contra la furia de un monstruo que acababa de probar la victoria y no pararía
hasta que su venganza estuviera completa. El mundo pareció encogerse a ese único momento de terror absoluto. En el instante en que vio caer a Arturo, algo dentro de Elena cambió. El miedo no desapareció, pero se cristalizó en una claridad helada. El pánico dio paso a un propósito singular y afilado. Todas las lecciones de Arturo, todas las observaciones silenciosas, toda su rabia y dolor reprimidos, convergieron en un único punto de foco. Ya no era la víctima escondiéndose en el bosque. Era el cebo, la cazadora, la defensora de sus crías. Levantándose de su escondite, se movió, no hacia la lucha, sino más adentro del bosque, sus pies silenciosos en la nieve, su plan formándose con una precisión instintiva y desesperada. Encontró lo que buscaba, una gran piedra suelta al borde de una pequeña ladera sobre el claro. Con toda la fuerza que pudo reunir, la empujó. La piedra rodó, provocando una pequeña avalancha de nieve y escombros que se derrumbó en el bosque al otro lado de donde estaba Mateo. El ruido fue un trueno en el silencio, una distracción calculada. Mateo, sorprendido, se giró instintivamente en la dirección del sonido, su instinto de cazador reaccionando a la amenaza percibida. Fue solo por un segundo, pero fue suficiente. En ese breve momento de distracción, Elena salió de los árboles, colocándose deliberadamente bajo la luz cegadora del sol. ¡Mateo! Su grito fue un desafío, no una súplica. Él se giró, y el brillo del sol reflejado en la vasta extensión de nieve lo cegó momentáneamente, exactamente como Arturo le había enseñado. Cuando su visión se ajustó, la vio. Allí estaba ella, su esposa traidora, no implorando por su vida, sino desafiándolo. Una nueva ola de furia, más personal e intensa, lo consumió. Olvidó al herido Arturo, lo olvidó todo, excepto la necesidad de aplastar esa rebelión. ¡Maldita!, rugió, y comenzó a correr hacia ella, el odio impulsando sus pasos pesados en la nieve. La persecución comenzó. Elena no corría en pánico. Corría con un propósito, guiándolo lejos de Arturo, hacia el laberinto de pinos congelados que había elegido. Ella era más ligera y ágil, pero él era más fuerte e implacable. El sonido de su respiración jadeante y de sus maldiciones la perseguía. Un monstruo a sus talones. Podía sentir su presencia acercándose, pero no se atrevía a mirar atrás. Se concentró en el terreno, en las ramas bajas, en las curvas cerradas, usando el bosque que un día la aterrorizó como su aliado, llevándolo cada vez más profundo en la trampa que había preparado en su mente. Lo llevó directamente al lugar que había elegido, un tramo donde una enorme rama de pino, sobrecargada con días de nieve pesada y hielo, colgaba precariamente sobre el estrecho sendero. Era su única oportunidad. Mientras Mateo se acercaba casi a su alcance, ella se lanzó a un lado, apartándose del camino de la rama. Al mismo tiempo, tomó el cuchillo de Arturo y lo arrojó con toda su fuerza, no a él, sino a la base de la rama inestable. La punta afilada se clavó en la madera congelada y el impacto, combinado con el peso, fue suficiente. El equilibrio precario se rompió. Con un profundo gemido de madera partiéndose, la rama maciza se derrumbó. Mateo, sorprendido por la maniobra, no tuvo tiempo de reaccionar. La masa de nieve, hielo y madera no lo golpeó de lleno, pero lo rozó, una fuerza aplastante que lo arrojó al suelo con violencia. Gritó, un sonido de dolor y furia, mientras la nieve lo sepultaba parcialmente, atrapando sus piernas, desarmándolo. El bosque quedó en silencio de nuevo, excepto por el sonido de la respiración jadeante de Elena y los gemidos ahogados de su marido aprisionado. La trampa había funcionado. Lentamente, Elena se acercó. El cuchillo estaba perdido en la nieve. Tomó un trozo de madera pesado y roto de la rama caída. Se paró sobre Mateo, que luchaba por liberarse, el rostro contraído en una máscara de odio. La miró, no con miedo, sino con una incredulidad arrogante. «Tú
jadeó. Tú no tienes el coraje. Eres débil. No eres nada sin mí. Las palabras eran las mismas que siempre había usado para quebrarla, las cadenas verbales de su prisión. Estaba intentando invocar a la mujer que ella había sido, a la víctima asustada que podía controlar, pero ya no estaba hablando con esa mujer. Elena lo miró, no con la rabia caliente que él esperaba, sino con un vacío frío y tranquilo. Ya no veía a su marido, a su opresor, veía solo un obstáculo, una amenaza a la vida de sus hijas. Sus palabras ya no tenían poder sobre ella, eran solo sonidos vacíos en el aire frío. Su vida entera de dolor, miedo y sumisión culminó en ese momento, en esa elección. Pensó en luz, esperanza y soledad, seguras y calientes bajo el suelo. Su decisión no fue un acto de venganza, sino el acto final y necesario de una madre protegiendo a sus crías. En silencio, con un movimiento firme y decidido, levantó el trozo de madera. El sonido del golpe fue sordo, definitivo, y fue tragado por el silencio del bosque. La madera cayó de la mano de Elena y ella se quedó parada, jadeante, el vapor de su aliento condensándose en el aire frío. No había triunfo en su pecho, ninguna sensación de victoria, solo un vacío profundo y pesado, el silencio que sigue al final de una larga y terrible guerra. Su cuerpo entero temblaba, no de frío, sino de la violenta liberación de años de miedo y dolor contenidos. El hombre que la había aterrorizado, que la había definido, yacía inmóvil en la nieve manchada, finalmente silenciado. Y en la quietud que siguió, Elena sintió el peso abrumador de su propia libertad, una libertad conquistada a un costo terrible, bajo la mirada impasible de los viejos árboles de la sierra. Su primer pensamiento coherente la impulsó a moverse. No miró hacia atrás. Tambaleándose, rehizo el camino por la nieve, el cuerpo moviéndose por puro instinto, de vuelta al claro donde había dejado a Arturo. Estaba consciente, apoyado en un tronco de árbol, el rostro pálido de dolor, pero los ojos claros y alertas. La observó acercarse y su mirada no contenía sorpresa ni juicio. Solo había una sombría comprensión y un profundo respeto. Había visto, o al menos oído, lo suficiente para saber. No se intercambiaron palabras sobre lo que había sucedido. Su silencio era un reconocimiento de que ella había hecho lo necesario para sobrevivir, un rito de iniciación brutal que él entendía perfectamente. El viaje de regreso a la cabaña fue una inversión sombría de su huida. Esta vez era Elena quien apoyaba al herido, el brazo de Arturo sobre sus hombros, cada paso una agonía para él y una prueba de fuerza para ella. La cabaña, ahora un verdadero santuario, los acogió. Mientras Arturo se acomodaba cerca del fuego, la primera y única prioridad de Elena fue bajar al sótano. Al tomar a sus hijas, sintiendo el calor vivo de sus pequeños cuerpos contra el suyo, la realidad de lo que había hecho la golpeó en su totalidad. Las había salvado, los había salvado. Las lágrimas finalmente llegaron, silenciosas y cálidas, bautizando los rostros de sus hijas mientras las sostenía contra su corazón. Los días que siguieron fueron una neblina de recuperación silenciosa. El cuerpo de Mateo fue dejado a la sierra, un sacrificio a los elementos que había intentado en vano dominar. La nieve pronto lo cubrió y la naturaleza, con su eficiencia implacable, comenzó el proceso de borrar su existencia. Fue un funeral sin ceremonia, un regreso a la tierra que fue a la vez brutal y justo. Dentro de la cabaña, Elena cuidaba la pierna de Arturo con las hierbas y los conocimientos rudimentarios que él le había enseñado. La rutina de ellos era la de dos soldados cuidando las heridas del otro después de una batalla. El trauma compartido, forjando un vínculo más profundo de lo que cualquier palabra podría expresar. La dinámica entre ellos cambió sutilmente. Ya no existía la barrera de la desconfianza o de la formalidad. Eran compañeros en una supervivencia duramente ganada.
La antigua soledad de Arturo fue llenada por el suave sonido de las niñas, y el miedo de Elena fue reemplazado por una competencia tranquila. Se movían por el pequeño espacio con una familiaridad fácil, anticipando las necesidades del otro sin necesidad de hablar. Él le enseñó a tallar madera durante las largas tardes, y ella cantaba viejas canciones de cuna a las niñas, la voz llenando la cabaña con una melancolía suave que gradualmente se transformaba en esperanza. Elena floreció en la quietud. La mujer que había llegado a esa cabaña, rota y aterrorizada, ya no existía. Se movía con un nuevo propósito, una fuerza que venía de adentro. Cortaba leña con el hacha de Arturo, sus movimientos volviéndose más seguros y eficientes cada día. Cuidaba de sus hijas no con la desesperación de una refugiada, sino con la confianza de una matriarca. Se había convertido en el corazón palpitante de ese pequeño refugio, la guardiana del fuego y de la vida. Arturo la observaba, su rostro generalmente severo, suavizado por una admiración silenciosa. Él la había rescatado de la nieve, pero ella, con su resiliencia, había traído vida de vuelta a su existencia solitaria. Entonces, el milagro de la primavera comenzó, no como un evento, sino como un susurro. La primera señal fue el sonido, un goteo constante y rítmico de agua del techo, la música del deshielo. Lentamente, la nieve que se acumulaba contra las paredes de la cabaña comenzó a retroceder, revelando la tierra oscura y húmeda debajo, como una cortina abriéndose lentamente. La luz del sol parecía ganar fuerza cada día, y el aire, aunque todavía frío, perdió su borde afilado y asesino, llevando ahora una promesa de renovación. El invierno estaba aflojando a regañadientes su agarre sobre la tierra. La transformación del paisaje fue un bálsamo para sus almas. El blanco infinito comenzó a ser roto por manchas de marrón y verde. Los arroyos, antes congelados y silenciosos, comenzaron a murmurar y luego a rugir, el agua de la vida corriendo libremente una vez más. La sierra, que había sido un enemigo mortal, se estaba convirtiendo de nuevo en un hogar, un lugar de belleza áspera y vitalidad. Cada día el mundo parecía expandirse, los colores regresando a un paisaje que por tanto tiempo había sido monocromático. Era un renacimiento en cámara lenta, una prueba visible de que incluso el invierno más largo y brutal tiene un fin. Con la ayuda de un bastón que él mismo talló, Arturo pudo caminar de nuevo. Su paso nunca más sería el mismo. Llevaría para siempre un recuerdo físico de aquel invierno. Muchas tardes, él y Elena se sentaban en el porche de la cabaña, observando el mundo despertar. Su compañía era cómoda, construida sobre un cimiento de experiencias no dichas. No hablaban del futuro ni del pasado. Solo apreciaban el presente, la paz que habían conquistado, el calor del sol en sus rostros y la sensación de estar vivos contra todo pronóstico. Las tres niñas, Luz, Esperanza y Soledad, eran la personificación de esa primavera. Ya no eran las frágiles, recién nacidas de la tormenta. Eran bebés robustas y curiosas, cuyos ojos seguían a los pájaros que regresaban y cuyas risas desdentadas eran la nueva música de la cabaña. Eran el futuro, la razón por la cual se había librado la batalla. Para Elena, cada sonrisa, cada balbuceo era un testimonio de su victoria, una afirmación de que su elección desesperada de seguir a un extraño hacia la nevada había sido la decisión más acertada de su vida. Eran la prueba viviente de que no solo había sobrevivido, sino que había triunfado. Una mañana particularmente templada, Elena estaba en el porche con Soledad en sus brazos. Miró hacia abajo y vio, cerca de los escalones, donde la última mancha de nieve sucia finalmente se había derretido. Una única flor silvestre había roto la tierra endurecida. Era pequeña, de un violeta vibrante y desafiante, una explosión de color y vida. Elena se agachó, tocando el pétalo aterciopelado con la punta del dedo. Esa flor,
que había sobrevivido al peso del hielo y a la oscuridad, que había tenido la fuerza para perforar el suelo frío en busca del sol, era un espejo de su propia alma. En la tenacidad de esa pequeña flor, Elena vio su propia historia y la de sus hijas. Eran sobrevivientes del invierno más riguroso. Las cicatrices permanecerían. El cuerpo de Arturo, las memorias de Elena, el fantasma de Mateo, pero ya no las definían. La vida, con su terquedad magnífica, siempre busca la luz. El renacimiento no significaba olvidar el invierno, sino entender que su fuerza se había forjado en el frío y que la capacidad de florecer de nuevo era la verdadera medida de la resiliencia. La imagen de esa flor se convirtió en su símbolo personal de esperanza y coraje. El Saturn futuro permanecía como un camino no escrito, un sendero que se perdía en las montañas, ahora verdes, pero era un camino que recorrerían juntos. Una familia improbable nacida del fuego y del hielo. La soledad había sido desterrada de esa cabaña. El sonido del viento ya no era una amenaza, sino solo el soplo de la sierra. El sonido que ahora importaba era el de la risa de sus hijas, una melodía que prometía días de sol y crecimiento. El largo y brutal invierno, tanto físico como emocional, finalmente había terminado. La primavera, en toda su gloria y promesa, había llegado.